Gracias. Bueno, sin duda. Primero, Emilio, felicitaciones a vos y a tu equipo por el espacio y por tu prédica constante de tantos años en esta tarea de elevar las conversaciones, elevar cómo nos entendemos para crear futuro. Bueno, evidentemente no hay hoy tema tan impactante en la agenda de futuro y desarrollo que el trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo humano frente a tanta transformación? Entonces les hago una apretadita síntesis porque sé que están con la agenda desfasada, ya muchas presentaciones, mucho tiempo. Vamos a hacerlo rapidito. Estamos en un punto de inflexión desde nuestra mirada, ¿no? O sea, lo que pasó en los últimos 2 años aceleró una agenda de futuro de trabajo enormemente. Estamos llenos de dudas, estamos llenos de preguntas, está sucediendo un torrente encima nuestro, así que lo que diseñemos probablemente en estos próximos 2 o 3 años será decisivo para la evolución del trabajo humano y si vamos a un escenario mejor o a una distopía. Hay una construcción social del trabajo, ¿no? Todos lo sabemos. Las sociedades definen qué es el trabajo, cómo lo protegemos, cómo lo organizamos, qué temas se valoran, qué temas se pagan, qué temas se eligen. Bueno, toda esa combinación es la habitual construcción social del trabajo humano que siempre tuvo esta especie de miedo, ¿no? De que seamos irrelevantes, de que seamos reemplazados por la tecnología, de que el desempleo tecnológico llegue, un miedo que existió en las distintas épocas y revoluciones tecnológicas, pero que hasta ahora hemos tenido una historia de progreso, ¿no? O sea, es evidente que el trabajo humano mejoró, progresó, se organizó, se recreó, se multiplicó, a punto tal de que muchos de los trabajos de hoy no existían, ¿no? Hace 50, 60, 70 años, sí, hemos creado muchísimo desempeño elevado y mejor para las personas. Ahora, estamos ante un desafío mayúsculo, ¿no? Ciclópeo. Esto, negar que el trabajo está cambiando más que nunca antes sería necio. Es evidente que la inteligencia artificial está entre nosotros de una manera acelerada, agresiva, y esto está cambiando la agenda. Si vemos la automatización del trabajo, que siempre existió, es decir, esta tarea de que las máquinas se hacen cargo de algunas tareas de nuestros trabajos, a partir de la IA generativa se acelera, ¿no? Las bolitas en celeste que ustedes ven son básicamente en todos los trabajos la proyección de tareas que se van a la inteligencia artificial o que la inteligencia artificial podría hacer igual o mejor que nosotros, ¿no? Rubro por rubro, trabajo por trabajo, profesión por profesión. Ya no hay campos protegidos frente a esto, ¿no? Los trabajos más cognitivos, piensen, hace unos años decíamos que nuestros hijos debían ser todos programadores de software o tenían que correr a estudiar tecnología porque era lo único que hacer. Bueno, hoy está cambiando brutalmente esa profesión, entre otras. El impacto es enorme, lo que ustedes ven en amarillo y rojo sumado es más de 2/3 de los trabajos impactados directamente por la incorporación de inteligencia artificial generativa en los trabajos. Es decir, hay muy poquito trabajo que puede decir no está impactado en gran medida. Esto es una muestra de Estados Unidos, que es un poco lo que seguimos habitualmente como evolución del mercado de trabajo. Ni hablar si metemos la robótica, ¿no? La robótica mejor, la robótica con mejores destrezas, con inteligencia artificial, la robótica que tiene miles de empresas peleando por la innovación para que los robots estén entre nosotros y sean mejores, sin haber debatido antes, ¿no? Si los necesitamos, para qué los necesitamos y demás, está creciendo y amenaza también a muchos trabajos o a menos partes de esos trabajos. Entonces, de alguna manera, nos preguntamos, y acá me falta una, que no sé por qué no está, nos preguntamos, ¿qué pasa entre los cambios que veníamos nombrando de la automatización? El segundo eje importante para traer a la conversación es, bueno, la productividad tiene que cambiar, ¿no? Evidentemente, si las máquinas trabajan para nosotros, producen un montón de cosas, aceleran la automatización, evidentemente, ¿qué significa el trabajo humano productivo? ¿Qué significa? ¿Es un tema de velocidad? ¿Es un tema de rapidez o es un tema de juicio o es un tema de otras habilidades? Es decir, que el segundo gran tema de cambio, de transformación, es repensar la productividad. Tarea para los economistas, ¿no? Que es de donde salen los salarios, ¿no? Cuando un trabajador pregunta ¿por qué yo gano esto? Bueno, la productividad de tu trabajo, bueno, pero evidentemente no lo podemos explicar hoy, o deberíamos explicarlo de manera distinta porque la productividad está cambiando. ¿Qué es ser productivo? Y asociado a esto, los cambios culturales, organizacionales, de formato del mundo del trabajo, ¿no? Trabajar es algo distinto, va a ser algo distinto, vamos a trabajar de formas más híbridas, de formas más independientes, de formas más combinadas,
vamos a trabajar más por proyectos, más intergeneracionalmente, es decir, la gente trabaja más tiempo, los jóvenes se incorporan con dificultades de experiencia, ¿no? Hoy vale más la experiencia que antes, entonces tienen complejidades para incorporarse, los equipos intergeneracionales cobran valor, y mucho cambio cultural en torno a qué es trabajar y qué es organizar el trabajo. Y otro elemento también es esto de que sectores crecen y sectores decrecen. Hay un movimiento fenomenal en términos de qué sectores demandan hoy personas, ¿no? La economía de los cuidados es una. En el mundo hace falta más trabajadores para cuidados, con todas las actividades asociadas a cuidados, ¿no? Salud, rehabilitación, acompañamiento, contención, etcétera, etcétera. Pero hay otras actividades, otros sectores que no necesitan tanta gente. Producir cosas no necesita tanta gente, ¿no? La industria tradicional. Y evidentemente hay un cambio fenomenal en los sectores económicos, lo cual uno puede verlo siguiendo, por ejemplo, a la base OneNet, que es la base del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, que va traqueando en tiempo casi real cómo es esta historia de trabajos que tienen buenas perspectivas, buenas proyecciones y otros que no. ¿No? Es decir, un movimiento fenomenal de sectores que prometen y sectores que decrecen. Y el otro elemento para completar esta foto rápida de la transformación del trabajo es que va a crecer, que crece y se diversifica el trabajo independiente, ¿no? Más modelos de trabajo independiente, menos sueldos. Preparar a las nuevas generaciones para esto va a ser clave, ¿no? Vamos a tener más trabajos y menos empleos. Ustedes ven ahí una foto, docentes en Estados Unidos trabajando en su casa, con sus propias escuelas, ¿no? El sistema los reconoce y tienen su escuela en su casa porque hay familias que eligen mandar a sus hijos a una escuela domiciliaria en un docente que se ha hecho trabajador independiente. Por ejemplo, un ejemplo de los tantos que van a crecer. Y finalmente, la revolución de las skills, las habilidades, ¿no? Este mundo tan interesante que es casi nuestra defensa frente a este fenómeno, casi nuestra defensa, de que podemos diversificar, enriquecer y recrear nuestras habilidades, ¿no? Cualquier organismo hoy mundial expone su escala de habilidades de futuro en función de sus propios estudios, pero no distan mucho, no son muy diferentes en términos de que hay ahí habilidades blandas, duraderas, super skills, que podemos desarrollar, que en neurociencias mediante y pedagogía mediante podemos desarrollar habilidades más allá de lo que hayamos estudiado en nuestra profesión. Entonces, si combinamos todo esto, esta apretada síntesis de transformación del trabajo, estamos ante escenarios que se abren, ¿no? Hay pronósticos de todo tipo, algunos más pesimistas, otros más optimistas. Por supuesto, los tres clásicos es si nos vamos a estrellar como civilización, si vamos a aprovechar esta tecnología fenomenal para elevarnos colectivamente o si se trata de una evolución más que podemos gestionar. Nuestra mirada es que no alcanza con las buenas intenciones y con invocar que esto suceda, ¿no? Que a veces creemos que con algún proyecto suelto, parcial, con alguna mirada puntual o con invocar que esto sea para beneficio de la humanidad, podríamos esperar que esto funcione. No alcanza y debiéramos tener algo más activo para evitar la distopía, ¿no? Y de alguna manera evitar esta máxima del CEO de Spotify que dice: de ahora en adelante no contrato una sola persona más si no me demuestran que no lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, invertirlos tanto, es decir, las personas somos irrelevantes, la inteligencia artificial primero, después nuestros roles. Es decir, evitar esto de nuestra tarea colectiva, porque la destrucción va más rápido que la creación, ¿no? En este fenomenal evolución de la IA generativa aparecen cosas como estas todo el tiempo, ¿no? Que prometen hacer una parte importante de la tarea de los contadores. Y esto no lo podemos prohibir. O sea, deberíamos tener una manera de hibridarnos con esto, pero mientras tanto el Colegio de Contadores de la Capital Federal está haciendo juicio a esta aplicación, porque le saca tareas a los contadores, ¿no? Frente a esto, ¿qué tenemos? Bueno, una ola hermosa para empujar que el trabajo humano se recrea. ¿Por qué se recrea? Primero porque aparecen nuevas tareas, ¿no? Esto ya pasó, la falacia de la carga fija de trabajo, los trabajos no son fijos, las profesiones cambian, incorporan nuevas tareas, la del docente, la del operario de seguridad, la del enfermero, incorporan tareas nuevas a partir de que hay nuevas tecnologías que lo invitan a hacer otra cosa. Eso está pasando y debería pasar. En segundo lugar, la aumentación. Es decir, si yo tengo tecnología que me da datos, que me da escenarios, que me resuelve el operativo y me libera tiempo, bueno, me puede aumentar, ¿no? Pasen los enfermeros, que resuelven más cosas para los médicos, u otras profesiones también.
Los radiólogos, ¿no?, que se pronosticaba su desaparición, hoy los radiólogos crecen, en Estados Unidos sobre todo, porque hacen una tarea más significativa al tener más imágenes y más información resuelta por la inteligencia artificial. En tercer lugar, se recrea por nuevos trabajos, ¿no? Esta es la imagen del VAR, ¿no?, que el arbitraje era humano, hoy es un equipo, pero bueno, hay en ciberseguridad, hay en bienestar, hay en nuevas energías, hay trabajos nuevos en muchos lugares que deberían ser muchos. No sabemos cuántos van a ser, pero hay también una parte ahí que debemos empujar. Y finalmente, el trabajo humano se recrea por esta idea de que, bueno, la sociedad va a reaccionar y va a requerir cosas hechas por humanos, ¿no? En un mundo lleno de tecnologías, se va a revalorizar probablemente el trabajo humano y la ventaja comparativa de que algo esté hecho por humanos y no solo por máquinas. El by humans debería crecer. Entonces, en este marco de que el trabajo humano se recrea, viene esta idea que, bueno, hemos charlado con COPEC en varios lugares, que es esta posibilidad de que haya estrategias público-privadas que se monten sobre este proceso y sean mucho más que las políticas tradicionales de capacitación o de empleo. Porque en síntesis, esto debería empezar por la comprensión del impacto sector por sector, ¿no? Estamos obligados a entender sector por sector cómo esto opera. Por ejemplo, si yo relaciono aumentación con automatización y relaciono comoditización con innovación, tengo 4 cuadrantes distintos con distintos niveles de impacto, ¿no? Claramente los que tienen más automatización y más commodity son los más afectados. Claramente los que tienen más aumentación y pueden ser más innovadores son los del futuro. Pero los otros no desaparecen. Se pueden enriquecer o se pueden transformar los otros trabajos. Así que debiéramos entender mucho más sector por sector, rubro por rubro. El segundo elemento de una estrategia público-privada para esto debiera ser, bueno, transformar, enriquecer los roles de orientación a las nuevas generaciones y de, obviamente, formación. Miren, hay una imagen de lo que hace el estado de Colorado, ¿no?, que invita a los jóvenes a acompañarlos en este proceso de entender lo que viene, de decidir sus futuros. No alcanza con un test de orientación vocacional, no alcanza con un ratito. Es un proceso más largo de orientar, porque hay que salir a construir quizás trabajo independiente mediante un futuro. Y acá hay mucho por hacer, para orientar y acompañar y formar. En tercer lugar, el upskilling y reskilling, y formar a los adultos, ¿no?, que hay un fenomenal cambio de habilidades, ¿no? Las encuestas dicen, las empresas creen que más del 70% de las personas van a tener que cambiar sus habilidades en los próximos años, con lo cual acá hay un trabajo. Nada de lo que estamos haciendo alcanza para llegar a todas las personas, ¿no? Tenemos que llegar a muchas más personas y lograr que las personas quieran hacer ese cambio de habilidades, que no es fácil. Y finalmente, el enfoque sistémico para abrir posibilidades, que acá está la política, acá está la planificación, acá está la estrategia. El caso que les cito del ejemplo es enfermería. Enfermería, rol con alta demanda, acá y en el mundo. No es un trabajo aspiracional para muchas personas, es decir, muchos no quieren estudiar enfermería. ¿Por qué? Es agotador, está mal pago, tiene condiciones que no son las ideales. A su vez, el rol del enfermero se está transformando casi como un asesor de salud. La Asociación Internacional de Enfermería va enriqueciendo esa profesión. Se achica la brecha con el médico, el enfermero resuelve muchas más cosas, la tecnología lo beneficia, pero tenemos una brecha enorme de sistémica que hace que la enfermería no sea hoy un gran generador de empleo como podría ser. Bueno, eso es trabajo sistémico para poder acompañar esos roles con futuro, cambiarles la percepción, cambiarles la expectativa y aumentarlos. Miren en los estudios mundiales cómo la enfermería no está tan impactada como podría estar, porque muchas de las tareas en gris tienen mínima transformación frente a la IA, muchas que las están en celeste son transformación híbrida, es decir, un enfermero se entiende con la IA, y hay pocas que son reemplazadas totalmente. Es decir, un enfermero no es reemplazado totalmente, sino que es más modificado, aumentado. Las tendencias lo favorecen. En síntesis, el diseño de la colaboración humano-máquina en cada profesión es quizás la gran tarea de la década. Tenemos que entender dónde nos reemplaza, dónde nos asiste y dónde nos potencia, ¿no? Profesión por profesión, trabajo por trabajo. Y acá hay un campo hermoso, interesante, que se pone lindo, que es nuestra esperanza de que hayamos logrado todo esto como civilización para revalorizar lo humano, ¿no? El razonamiento abductivo,
el razonamiento de las diferencias, de los matices, distinto al deductivo, al inductivo, la heurística, la interpretación, la experiencia, el juicio. O sea, que hayamos logrado, después de tanta evolución del trabajo, que este sea nuestro campo, que nos dará relevancia futura, pero no para una minoría, sino para los trabajos de la mayoría, ¿no? Para los trabajos de higiene, de alimentación, de seguridad, etcétera. Y quizás abramos una economía de la sabiduría, ¿no? Que es una posibilidad del escenario utópico. El conocimiento ya es patrimonio de máquinas que lo entienden, que lo procesan. Hemos empujado una economía del conocimiento durante 30 años, que ya no es el paradigma. Quizás la economía de la sabiduría, en la que los trabajos humanos aportan eso, sería el paradigma posible. Misión colectiva, construir una nueva utopía, depende en gran medida de lo que seamos capaces de hacer con tanta abundancia tecnológica. En un desorden que es el mundo, que ya vimos hoy con Sobato, en el desorden que es el mundo, tenemos que intervenir inevitablemente en este camino. Y quizás el esquema sea región por región, provincia por provincia, en lograr ecosistemas de aprendizaje y oportunidades, ¿no? Este es un pequeño modelito, que no viene al caso profundizar, pero sí reflejar que es mucho más que tener planes de apoyo, planes de formación, que acá hay orientación, que hay acompañamiento personalizado, que hay intervenciones sistémicas, que hay roles con la academia, que hay quizás un ecosistema de aprendizaje y oportunidades para más personas que están ahí esperando a ver qué hacen los líderes de este mundo tan en convulsión. Adoptar la inteligencia artificial sin rediseñar el trabajo humano es como meter un motor a reacción en un carruaje tirado por caballos, ¿no? Entonces tenemos que inevitablemente entender la inteligencia artificial y meternos en la colaboración y la transformación humana con eso. Y quizás este mensaje de cierre sea interesante, como alguna vez dijo este economista americano. Quizás hasta ahora hayamos estado pensando que las cosas iban a demorar mucho en pasar este cambio, pero la verdad es que cuando se desencadenan pasan muy rápido, con lo cual tenemos una ventanita de oportunidad de unos años para lograr que llevemos esto a una elevación humana colectiva. Muchas gracias.